En estos postreros días, el mensaje de Hebreos. En base a nuestro estudio de la semana pasada, la Biblia declara enfáticamente que Jesús es Dios, que siempre fue Dios. Él es el Alfa y la Omega. Los pasajes aparentemente difíciles de entender en relación a la naturaleza de Jesús, en relación a lo que Jesús llegó a hacer aquí en la tierra, debemos entenderlo dentro del contexto del plan de la salvación. Insisto, dentro del contexto del plan de la salvación. Por ejemplo, en Hebreos 1 y Hebreos 2 encontramos ciertos contrastes. Hebreos 1 dice que Jesús fue hecho superior a los ángeles, que Jesús es Dios. Dios mismo declara de él y le dice: tu trono, oh Dios, tú, oh Señor, hiciste el universo. En Hebreos 2 se presenta a Jesús como hecho inferior a los ángeles, un poco menor a los ángeles. En Hebreos 1 se nos habla de Jesús cerca de Dios, sentado a la diestra de Dios el Padre. En Hebreos 2 se nos habla de Jesús cerca de nosotros, cerca de cada uno de sus hermanos. Buen día. Con la gracia de Dios, iniciamos el estudio de la lección número 4. Jesús, nuestro hermano fiel. En esta semana vamos a desarrollar varios temas que ponen en apuros al lector. Y es por eso que insisto, todos estos temas hemos de estudiarlo en el contexto del plan de la salvación. Día a día vamos a memorizar Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. La descripción de Jesús como un hermano fiel y misericordioso se ve representada en la descripción del Hijo como la máxima manifestación del eterno Dios creador. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 4. Esta parte ya lo hemos estudiado ampliamente la semana anterior. Ahora vamos a estudiar detenidamente cómo es presentado la naturaleza de Jesús, la naturaleza humana, en todo el libro de Hebreos. Insisto, todo esto se nos hará fácil de entender si lo hacemos dentro del contexto del plan de la salvación. El hermano como redentor. Jesús es nuestro redentor. Leemos en Hebreos 2:15 a la letra: y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Cómo entendemos esto? ¿No? ¿Cómo entendemos esto? Para poder entender esta parte, vayamos a Levítico, capítulo 25. En Levítico, capítulo 25, se nos habla acerca de lo que sucedía cuando una persona, producto de su estado de pobreza, vendía sus propiedades y hasta el punto de venderse a sí mismo. Dice Levítico 25:47: si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiere al forastero o extranjero que está contigo, o a alguno de la familia del extranjero, versículo 48, después que se hubiere vendido, podrá ser rescatado de uno de sus hermanos. No, uno de sus hermanos podía rescatar. Este pasaje de Levítico lo vemos ilustrado en el libro de Ruth, cuando Noemí
tras la muerte de su esposo y sus hijos, vuelve con Ruth a Israel, ella se ve en condiciones realmente de extrema pobreza. Ahí entra como el pariente cercano, Boz. Y Boz vuelve a dar a Ruth y también a Noemí, ¿no?, el sitial que se merecían como hijos de Israel, como hijos de Dios. El Redentor, nuestro Señor Jesucristo, hizo el papel del pariente cercano, ¿no? Desde que Adán pecó, nosotros estamos sometidos a la servidumbre del pecado, vendidos a Satanás como esclavos. Al hacerse hombre, Jesús llegó a ser nuestro hermano, nuestro pariente cercano, nuestro Redentor. Con su muerte, Él pagó nuestra deuda. Leemos Hebreos 2, 14 al 16. El 14 es nuestro versículo de memoria. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nos socorrió a nosotros. Cristo es ese pariente cercano que vino y pagó nuestra deuda para que nosotros podamos volver a ser libres, para que nosotros volvamos a vivir la vida que el Señor nos ofrece, vida en abundancia. Jesús no se avergüenza. Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos, ¿no? Hebreos 2:11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. En la lección se nos pone la historia de Moisés, lo que hizo Moisés. Y vamos a leer lo que hizo Moisés en Hebreos 11, 24 y 25. ¿Qué es lo que hizo Moisés? Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés rehusó el trono, palacio, todas esas comodidades para identificarse con sus hermanos. Salvando las distancias, el caso de Moisés, ¿no?, nos ilustra lo que Jesús hizo por nosotros. Jesús renunció al trono, ¿no? Jesús renunció al trono celestial, así como Moisés renunció al trono de Egipto. Jesús renunció a la corte para venir aquí, como dice Filipenses capítulo 2, que Él tomó nuestra naturaleza. No se aferró a su naturaleza, sino que vino y tomó nuestra condición, una condición tal hasta que lo llevó a la muerte. O sea que el Rey del universo se hizo miembro de la raza esclavizada por el pecado. Y no solo miembro, no se avergonzó de declarar que nosotros éramos sus familiares. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, al respecto leemos lo siguiente: por tanto, dice el apóstol, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué estaba sucediendo? Muchos de los hebreos que habían aceptado a Jesús como su Salvador
como consecuencia de las aflicciones, de las persecuciones, empezaron a retroceder, empezaron a renunciar, empezaron a avergonzarse del Evangelio, empezaron a avergonzarse de Cristo. Entonces la invitación es que nosotros, dice el apóstol Pablo, no te avergüences de dar testimonio. ¿Testimonio de qué? Cristo. Pablo estaba preso. Pablo muchas veces había sido apedreado, castigado severamente por causa del Evangelio. Y ahora nos invita a que no nos avergoncemos. En Hebreos 13:15 se nos invita a que confesemos abiertamente a Jesús. Leamos lo que dice Hebreos 13:15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Recordemos, Jesús dijo claramente, si tú me confiesas públicamente, yo te confesaré ante mi Padre en la corte celestial. Si me niegas, también te negaré. Por lo tanto, así como Jesús no se avergonzó de llamarse nuestros hermanos, nosotros tampoco bajo ninguna circunstancia hemos de avergonzarnos de confesar su nombre. Cristo iba a identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad. El que era uno con Dios se ha unido con los hijos de los hombres con lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos, es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, llevando nuestra forma humana ante el trono del Padre y por las edades eternas, será uno con la raza que ha redimido, el Hijo del Hombre, y todo esto para que el hombre pudiera ser levantado de la ruina y degradación del pecado, para que pudiera reflejar el amor de Dios y participar del gozo de la santidad. Jesús es uno como nosotros, carne y sangre como nosotros. Hebreos dice que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana para poder representarnos y morir por nosotros. Este es el fundamento del plan de salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. En Mateo capítulo 16, versículo 17, leemos nosotros la confesión de Pedro, que dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La expresión carne y sangre, ¿no?, es sinónimo de humanidad, es sinónimo de inferioridad. Pablo en 1 Corintios 15 dice, carne y sangre no heredarán el reino de los cielos. En Mateo 16, 17, texto que acabamos de leer, se nos presenta como la falta de entendimiento, dificultad para entender los misterios de Dios. Necesitamos que Dios intervenga para poder entender esos misterios. También podemos leer Gálatas 1:16 en esa misma línea. En Juan capítulo 1, versículos 12 y 13, se nos habla que esta condición de carne y sangre, ¿no?, realmente nos lleva a la incapacidad de ser hechos hijos de Dios. Leamos lo que nos dice el Evangelio 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad de varón, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, carne y sangre, incapacidad de llegar a ser hijos de Dios. Jesús tomó esa naturaleza. 1 Corintios 15:50 lo relaciona con
el sometimiento a la muerte. Y en Efesios 6:12, ¿no?, se enfatiza la fragilidad de la condición humana, la debilidad. ¿Qué nos dice Efesios 6:12? Vamos a leerlo para poder entender mejor esta parte de la debilidad humana. Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por lo tanto, necesitamos vestirnos de la armadura de Dios. Nuestra condición de carne y sangre no puede hacer frente a las huestes espirituales de maldad. Al hacerse carne y sangre, Jesús asumió la débil naturaleza humana. Sin embargo, Él fue en parte diferente a nosotros. ¿En qué es diferente? En que no pecó, y su naturaleza humana era santa, inocente y sin mancha. Hebreos 4:15 y 7:26. Eso le permitió destruir el poder del diablo y librarnos del pecado. Nosotros tenemos tendencias al mal. Nuestra esclavitud al pecado comenzó en lo más profundo de nuestra propia naturaleza. La naturaleza de Jesús no estaba ensombrecida por el pecado. Así tenía que ser. Si Jesús hubiera sido carnal, no hubiera podido constituirse en nuestro Salvador. Jesús destruyó el poder del diablo al morir por nuestros pecados como la ofrenda inmaculada. De esta manera, Jesús ha derrotado al enemigo y efectivamente nos ha liberado para que podamos servir al Dios viviente. Tomó nuestra naturaleza, pero fue diferente, porque Él nunca pecó. Jesús también fue perfeccionado. Esta parte para muchos se le torna difícil. ¿Cómo es que perfeccionado? ¿No? Perfeccionado a través del sufrimiento. Hebreos 5:9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Si Jesús era perfecto, ¿no? La pregunta que muchos se hacen: ¿cómo es que debía ser perfeccionado? Insisto, Jesús es Dios, nunca dejó de ser Dios. Pero esta parte del mensaje hemos de leerlo dentro del plan de salvación. Él se humanó, Él tomó nuestra naturaleza. Y hay algunas cosas que Él tenía que aprender. En primer lugar, Jesús oró como nadie. Elena que dejó ahí dice que el éxito de Jesús estuvo en la forma que oró. Y ella dice que nadie ha orado hasta ahora como Jesús oró. Ofreció oraciones a Dios, dice Hebreos 5:7. Él no solo oró por la liberación de la muerte, sino para que se hiciera la voluntad de Dios cuando estuvo ahí en el Getsemaní, ¿no? Él llega a pedir: Padre, no es posible que pase esta copa. Y Él dice que se haga tu voluntad. Dios no lo libró de la crucifixión, pero sí del poder de la muerte. Su oración fue escuchada y resucitó. Él oró como ninguno. En segundo lugar, Jesús aprendió obediencia. La palabra obediencia produce escozor a aquellos que creen en la gracia barata. Obediencia. ¿En qué sentido Jesús aprendió obediencia? ¿No? Al ajustarse plenamente a la voluntad de Dios en el Getsemaní. Como Dios nunca necesitó obedecer,
pero como hombre tuvo que aprender a obedecer, someterse a la voluntad de Dios para llegar a ser nuestro Salvador. Aprendió a ser obediente. La obediencia hizo que su sacrificio fuese aceptable, dice Hebreos 9:14. Sus sufrimientos le permitieron llegar a ser nuestro ejemplo, dice Hebreos 5:9. Jesús aprendió la obediencia porque nunca había experimentado esto antes. Como Dios, ¿a quién tendría que obedecer? Como Hijo eterno y uno con Dios, el universo le obedecía como gobernante. Por tanto, Jesús no pasó de la obediencia de la desobediencia a la obediencia, sino de la soberanía y el dominio a la sumisión y la obediencia. El exaltado Hijo de Dios se convirtió en el obediente Hijo del hombre. Y él siempre, durante su ministerio, repetía: yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. En tercer lugar, él fue perfeccionado. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. La perfección de Jesús fue el resultado de la obediencia que aprendió a través del sufrimiento y lo preparó para ser nuestro sumo sacerdote celestial. Hebreos capítulo 2, versículos 17 y 18. Entonces, lo que sucedió es que Jesús estaba siendo equipado para ser nuestro Salvador. Estaba entendiendo nuestra naturaleza, nuestra condición, lo que nosotros tenemos que aprender a desarrollar para poder llegar a ser salvos. Orar, obedecer, permitir que el Señor nos perfeccione por medio de las pruebas, las dificultades, como escribe el apóstol Pedro. Nuestra fe ha de ser purificada como el oro en las tribulaciones. Jesús es nuestro modelo. Con este tema se cierra nuestro estudio. Otra razón por la que Jesús adoptó nuestra naturaleza humana y vivió entre nosotros es para poder ser nuestro ejemplo, el único que podría ser un modelo para nosotros en cuanto a la manera correcta de vivir ante Dios. Hebreos 12, 1 y 2, según la versión internacional, dice: por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Él es nuestro modelo. A Él hemos de imitar. Después de mostrar a tantas personas que fueron fieles a Dios en el pasado, la galería de la fe, Hebreos 11, el apóstol nos insta a seguir el ejemplo máximo, el ejemplo de Jesús, el ejemplo de fe. Ese ejemplo que Jesús nos mostró, abandonando el pecado y corriendo hacia la meta. Eso nos pide que nosotros hagamos. Él es el ejemplo máximo de fe. ¿Por qué? Jesús perfeccionó el arte de vivir por fe. No. Jesús nos muestra la manera de vivir por fe, lo que significa vivir por fe. Él es el iniciador y el perfeccionador o consumador de nuestra fe. Es el principio y es el fin. Es nuestro modelo en todo momento de nuestra vida. Imitando a Jesús somos perfeccionados día a día. Segunda de Corintios 3,
18. Jesús, nuestro modelo. Él perfeccionó el arte de vivir por fe y nosotros hemos de aprender a vivir por fe, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Él es nuestro modelo a seguir. El Ser glorioso amó tanto a los pobres pecadores que tomó sobre sí la forma de un siervo para sufrir y morir en favor de los hombres. Jesús pudo haber permanecido a la diestra de su Padre con la corona real en la sien y vistiendo las ropas reales. Sin embargo, escogió cambiar las riquezas, el honor y la gloria del cielo por la pobreza de la humanidad y su posición de alto mando por los horrores del Getsemaní y la humillación de la agonía del Calvario. Se hizo varón de dolores y experimentado en quebrantos para que mediante el bautismo y el sufrimiento y muerte purificar y redimir un mundo culpable. Jesús, nuestro hermano fiel. Él es nuestro pariente cercano. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Él participó de carne y sangre como nosotros. Participó de nuestra naturaleza, se hizo plenamente humano. Él fue perfeccionado a través del sufrimiento. A través del sufrimiento fue equipado para constituirse en nuestro Salvador. Y por último, Él es nuestro modelo. Él nos enseñó a vivir por fe, porque Él perfeccionó el arte de la fe. Pongamos nuestra mirada en Cristo Jesús y la victoria es segura. Que Dios te bendiga. Amén.